Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. Nosotros vamos a exponerles acerca del carrito rojo y posteriormente vamos a hablar sobre cardioversión y desfibrilador. Bueno, nuestro equipo está conformado por Alicia, Víctor y yo, Alexa. Comenzamos. Bueno, primero que nada, antes de ya llegar como tal al carrito rojo, vamos a hablar sobre algunas generalidades del carrito. Y para ello, más que nada, es una descripción general sobre esta herramienta. Bueno, primero que nada, hay que entender qué es un carrito rojo, el cual está definido como una unidad móvil dedicada a la resucitación cardiopulmonar. Ahora, este tiene que estar abastecido previamente con equipo, material y medicamentos listos para una emergencia. Para esto, obviamente, se utiliza más que nada en un procedimiento de resucitación cardiopulmonar, entonces para ello debe tener un buen equipo y completo. Ahora, ¿qué es lo importante del carrito rojo? Bueno, más que nada es garantizar e integrar el equipo, el material y los medicamentos para atender correctamente una emergencia médica. De esta manera se va a poder integrar al equipo profesional para atender al paciente y a su vez que este paciente tenga la mejor calidad de atención posible. Ahora, un carrito rojo como lo conocemos generalmente, pues obviamente es de color rojo, ¿no? Sin embargo, dependiendo el área o a qué paciente esté destinado, es el tipo de carrito que va a hacer. Entonces, vamos a tener distintas variantes de este carrito rojo. Ahora vamos a tener carrito rojo para adulto, el cual va a estar más que nada en hospitalización para adultos, carrito rojo pediátrico y neonatal, como el que vemos en la imagen, así, bueno, así es como lo busqué y así me apareció. Generalmente está en la unidad de UCIN o en pediatría y como tal, en general, un carrito rojo de adultos, pediátrico y neonatal, el cual va a estar ubicado en las salas de choque, en hospitalización para pediatría y alojamiento conjunto. Ok, ahora en cuanto al material del cual están conformados, existen dos que en este caso pueden ser de metal o de plástico. Los que son mucho más usuales e incluso comunes, hablando de años atrás, son los metálicos, y dentro de las ventajas que ofrecían es que evitan las abolladuras, la oxidación y la corrosión por el tipo de material. Pero actualmente se ha optado por el uso de polímeros, en este caso hablando de los carritos rojos hechos de plástico, son los más actualizados y también tienen las mismas propiedades, evitan las abolladuras, oxidación y la corrosión. Se menciona que son un poco mejores que los de metal, pero el funcionamiento sigue siendo el mismo. Ok. En cuanto a recomendaciones e indicaciones para el uso de carrito rojo, se menciona que se recomienda que debe ser dividido o subdividido por aparatos, en este caso en aparato circulatorio y en aparato respiratorio. Esto, más que nada, como método didáctico para cuando podamos utilizar, no sé, cierto tipo de fármacos que puedan estar destinados para el aumento de la frecuencia cardíaca y con ello aumentar el gasto cardíaco, o incluso en el aparato respiratorio, el uso de bronquidilatadores, entre otros fármacos. Ok. En cuanto a la ubicación, bueno, menciona que debe ser en un sitio que sea de fácil acceso, el cual permita su pronto desplazamiento y debe estar cerca de la toma de corriente y obviamente con esto también debe estar conectado a la toma de corriente el desfibrilador. Debe de contar con todo el material básico, ya sea para una reanimación cardiopulmonar básica o avanzada. E incluso esto lo vamos a ver un poco más en una próxima diapositiva. En cuanto que personal de la salud en ocasiones llega a utilizar, por decir, cierto material de consumo o cierto medicamento, y este debe ser repuesto a la brevedad posible. En cuanto a la ubicación, lo podemos encontrar en el área de choque, en el área de urgencias, en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en este caso la UCIN, área de quirófano, recuperación, rayos X y pues en el área de hospitalización. Esto
tomando en cuenta que cualquier paciente puede caer en paro respiratorio, en paro cardíaco, y con ello se le debe dar un soporte vital. Ok. En cuanto a los insumos, menciona que deben ser exclusivos para la atención de pacientes con evento de paro cardíaco. Sin embargo, en ocasiones, estos materiales pueden ser ocupados por personal médico o enfermería y no es lo ideal, pero en cuyo caso suceda, se menciona que se deberá proceder a la reposición en un lapso no mayor a 3 días. Y bueno, vamos a hablar también de la localización. Entonces, bueno, este carrito rojo debe estar ubicado en un lugar fácilmente accesible que permita su movilidad para trasladarlo donde se necesite. Generalmente se encuentra, como lo mencionó Víctor, en cada piso del hospital, el área de urgencias y también en UCI. Y bueno, ¿qué es lo importante de esto? Es que el personal debe conocer estos puntos de ubicación y van a deber estar entrenados para el uso de esta unidad. Como lo vemos, el personal médico, como son enfermeras, médicos adscritos, internos, etcétera. Bueno, consideraciones especiales. En este caso, el carrito rojo debe tener una buena movilidad, debe tener un mantenimiento constante que incluya revisión de insumos. Esto quiere decir que, bueno, el carrito rojo se va a ocupar solamente en urgencias y emergencias. Por lo tanto, si nosotros tomamos algo de este carrito, ya sea alguna solución, alguna jeringa, lo que sea, un medicamento, nosotros tenemos que estar constantemente checando que el carrito rojo esté completo. Si es que tomamos algo, reponerlo. Y bueno, al menos debe haber un carrito rojo en una unidad de atención médica y debe contar con los cajones necesarios para almacenar el insumo médico. Ahorita vamos a hablar de cuántos cajones hay y cómo está conformado. Ok, bueno. Si es posible, este carrito rojo, como lo mencionó también Vic, se puede dividir en dos colores, uno rojo y uno azul. El rojo, como bien lo dijo, es la tensión del aparato circulatorio y el azul es la tensión del aparato respiratorio. Ahora, en cuanto a aparato circulatorio, compete son medicamentos principalmente, los cuales se van a ocupar en este carrito rojo, y atención al aparato respiratorio va a ser por medio del tanque de oxígeno, como también lo que hay en los cajones 3 y 4, principalmente de vía aérea para mantenimiento de esta. Ok, bueno. En cuanto a las características físicas, se prefiere el color rojo de preferencia, ya que es un color llamativo, fácil de ver, y bueno, también está unado a esto a la localización del carrito. El material también ya lo habíamos hablado, es un plástico de alto impacto porque, bueno, se ocupa mucho en emergencias y emergencias, entonces, bueno, nosotros tenemos que ocuparlo rápido y pues puede golpearse, entonces tiene que ser de alto impacto. Las dimensiones normalmente o el estándar nos habla de que son 90 por 90 por 60 centímetros. Tiene una distribución en cuanto a 4 cajones con una cerradura común. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, nada más se necesita abrir una cerradura para poder tener acceso a los demás cajones. También tiene 4 ruedas giratorias, 2 con sistema de frenado para cuando se necesite, y también vamos a tener un maniobro para la construcción de esto. Ahora, las demás características físicas. Bueno, vamos a tener un carrito rojo que consta también de una superficie para colocar el desfibrilador. Ahorita voy a hablar más de las características. También una superficie para la preparación de soluciones y al menos 4 divisiones por cajón. Por lo que hemos visto, vamos a tener en algunos medicamentos, en algunos material y en otras soluciones. Entonces lo que necesitamos es ordenarlo, siempre tenerlo listo para poder ocuparlo. Las esquinas del carrito, a su vez, van a estar redondeadas y con protectores contra golpes, por lo que ya habíamos hablado, y vamos a tener un poste portavenoclisis con una tabla de masaje cardíaco y un sistema de sujeción para el carro del tanque de oxígeno, que es de tipo E. Ahora, como la imagen podemos notar, tenemos un carrito rojo, en este caso es azul, pero bueno, es un ejemplo, en el cual vamos a ver las partes de este. Tenemos esquinas redondeadas, material de plástico de alto impacto, el soporte para el tanque de oxígeno, los cajones, la tabla para el masaje cardíaco y las ruedas, que en este caso pues ya habíamos visto que son giratorias y 2 con frenado. Van a tener un bloqueo y un frenado o un frenador para estas llantas. Ahora,
Lo importante de esta imagen son las dimensiones, como ya las habíamos visto, la superficie para el desfibrilador, que ahí lo tenemos, y bueno, la sujeción para el tanque. Ahora, ya que sabemos que el carrito tiene cajones, vamos a hablar un poquito más de estos. El número 1 es para medicamentos, que ahorita se los vamos a mencionar. El número 2 es para insumos, número 3 para vía aérea y número 4 es para soluciones. ¿Sale? Ok, la que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a su composición o su conformación externa, vamos a tener primero, lo que vamos a ver primero es en la superficie superior, un monitor. Este debe estar listo, o un desfibrilador, debe estar listo para su uso y los cables ya deben estar instalados dentro del equipo con las derivaciones que van a ir hacia el paciente. ¿Sale? Tiene que estar todo listo. Ahora, en la parte externa lateral derecha vamos a contar con un tanque de oxígeno. De igual manera, tiene que estar lleno, listo para su uso. Este cuenta con un manómetro, humidificador y de preferencia tienes que contar con una llave para su uso o para poder ser portador del tanque de oxígeno. Ahora, en la parte posterior, como lo podemos ver en la imagen, la tablita azul, esta es una tabla de reanimación. Puede ser de dos materiales, de madera o de acrílico, y el tamaño va a variar de tipo, bueno, dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Por ejemplo, si es un adulto o un niño, en este caso, en el servicio de pediatría. Ahora, el desfibrilador, bueno, ¿qué es lo importante de este? Este tiene que tener, bueno, tiene una batería recargable, eso nos da opción a tener 30 desfibrilaciones, entonces siempre tiene que estar con la carga completa. Puede servirnos para desfibrilación, para cardioversión y para el monitoreo del paciente por electrocardiograma. Aparte, bueno, tiene una capacidad de autodescarga si no se usa en 60 segundos. Entonces, a partir de estar encendido, si es de tipo bifásico principalmente, o automático, va a dar una descarga a los 60 segundos que no lo hemos ocupado. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, va a tener un tiempo de carga máximo de 7 segundos. ¿Sale? Entonces va a contar también con cables con electrodos, con sus respectivas palas y con sus almohadillas para poder hacer ya sea una desfibrilación o una cardioversión. Ahora, respecto al tanque de oxígeno, es de tipo E, lo que habíamos visto, es de aluminio. Y bueno, lo que es importante aquí es el tiempo de duración. Es aproximadamente de 4.5 horas si tenemos una constante de 2 litros por minuto. Entonces, bueno, tenemos bastante capacidad. La capacidad es de 685 litros y las características que aparecen abajo son las que ya les había mencionado. Entonces, tenemos que también tener en cuenta de que tiene que estar lleno y disponible en todo momento. Y bueno, algunas consideraciones importantes son que el uso de los insumos del carrito rojo está limitado solamente a situaciones de verdadera emergencia, lo que les hemos dicho anteriormente. Esto quiere decir que bajo ningún motivo debe usarse este carrito para la atención o procedimientos médicos en un paciente que sea estable. Entonces, simplemente es para emergencias y, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Tiene que estar disponible en todo momento. Ahora, la integridad del material también es un tema muy importante, ya que es la responsabilidad del personal médico que esté en turno, ya sea enfermeras o médicos o internos o cualquier personal que esté en turno, debe estar cubierto ese material si se ocupó en un plazo no mayor a 3 días. Entonces, siempre hay que reponer el material. Bueno, como mencionaba nuestra compañera Alice, este carrito rojo va a estar constituido por diferentes cajones. Ahora, primero está, pues obviamente, valga la redundancia, el primer cajón, el cual va a estar constituido por los medicamentos. Ahora, dependiendo de los medicamentos que haya, es el efecto que van a tener. Aquí generalmente les pusimos como por familias los medicamentos más utilizados, o bueno, los que debe tener el carrito. Y bueno, para mencionar algunos, son de la familia de cardiovasculares, beta bloqueadores y antihipertensivos, analgésicos, sedantes y relajantes, antiarrítmicos y otros, como bicarbonato de sodio, hidrocortisona, dexametasona, furosemide o fibrinolíticos. Ahora, de todos estos, no quiere decir que siempre se utilicen todos. Esto va a depender de la patología o de cómo llegue nuestro paciente a urgencias.
Sin embargo, ahorita les vamos a mencionar los más comunes o, bueno, los que más se utilizan según hemos observado. Antes de esto, les pusimos una tablita con los diferentes tipos de medicamentos y la cantidad que debe de estar en el carrito rojo, como mencionó Alice, pues debe tener una cantidad considerable y pues debe estarse abasteciendo el carrito para que no haya un desabasto. Bueno, aquí nada más se los mencionamos para que si los gustan checar en la presentación como tal. Bueno, y ahora comenzando, primero tenemos a la adrenalina. La adrenalina es un fármaco que tiene diferentes indicaciones. Este generalmente se utiliza cuando hay ataques agudos de asma, cuando hay reacciones alérgicas o shock anafiláctico. En este caso lo utilizamos para paro cardíaco y reanimación cardiopulmonar. Y de igual manera se puede utilizar para prolongar la acción de anestésicos locales como la lidocaína. Ahora, en cuanto a sus propiedades, pues vamos a tener su farmacocinética y su farmacodinamia, así a grandes rasgos, se los dividimos en dos tablitas, donde, bueno, de acuerdo a su absorción, va a haber una buena absorción por vía intramuscular o subcutánea. Hay una absorción pobre a nivel gastrointestinal, es por ello que no hay una presentación vía oral. Entonces, la preferible de esta es la vía subcutánea, en la cual su inicio de acción es muy rápida, de 5 a 15 minutos, y su duración de la acción es de 1 a 4 horas. Se distribuye de manera amplia. Hay que tomar en cuenta que atraviesa placenta, pero no barrera hematoencefálica. Su metabolismo es vía hepático y su excreción es vía renal. Ahora, de acuerdo a su farmacodinamia, pues se le conoce como simpático mimético, lo cual quiere decir que es un estimulante de los receptores adrenérgicos alfa y beta. Si ustedes recuerdan, estos receptores están por todo el cuerpo, algunos predominan más en unos órganos que en otros y dependiendo de a dónde llegue la molécula es el efecto que se va a tener. Ahora, si estamos diciendo que es un simpático mimético, lo que va a hacer es tener una acción o bueno, un efecto análogo a lo que hace el sistema nervioso simpático o al cual se le llama también de huida. Por lo tanto, en este caso, lo que nos interesa es a nivel hemodinámico. En vasos sanguíneos va a haber una vasoconstricción, por lo tanto, esto va a hacer que haya una elevación de la presión arterial y a su vez va a haber un efecto compensatorio o, bueno, un efecto cardíaco. Ahora, en cuanto al efecto cardíaco, va a tener una acción inotrópica y cronotrópica positiva. Va a relajar músculo liso. Aquí los importantes, pues obviamente músculo liso gastrointestinal y músculo liso a nivel de bronquios. Por lo tanto, se le conoce también como un broncodilatador potente. Por eso se da más que nada en asma. Y otra acción es el efecto metabólico, ya que aumenta la concentración sanguínea de glucosa y lactato. Ahora, en cuanto a los efectos secundarios, aquí vamos a tener tres principalmente, los cuales son cefaleas, palpitaciones y temblores. Y de acuerdo, como les mencionaba, que hay un mayor efecto a nivel hemodinámico, pues sus efectos adversos radican en una hemorragia cerebral o arritmia cardíaca. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las dosis. Ahora, ¿cuándo está contraindicado? Pues como todos los fármacos, en momentos de hipersensibilidad, cuando hay una hipersensibilidad a este tipo de fármacos, está contraindicado. Obviamente, si se está prescribiendo simpático-miméticos, no se puede prescribir adrenalina porque pues obviamente se potencian o se bloquean receptores. Y cuando hay alteraciones cardíacas, por ejemplo, insuficiencias coronarias o arritmias, como habíamos mencionado, un efecto adverso puede ser una arritmia cardíaca, entonces está contraindicado en esta patología. En hipertiroidismo, en hipertensión arterial, feocromocitoma, es decir, patologías donde haya una alteración a nivel de la presión arterial, en glaucoma y pues obviamente en el parto, ¿no? Como dijimos, cruza placenta y pues hay que tener mucho cuidado durante el último mes de la gestación. Ahora, dependiendo, tiene distintas interacciones farmacológicas, más que nada con bloqueantes adrenérgicos, porque obviamente pues se van a contraponer sus efectos, con antidepresivos tricíclicos, porque se potencian diferentes efectos cardiovasculares, con
glucósidos digitálicos, hormonas tiroideas, oxitocina, corticosteroides, diuréticos, aminofilina y anestésicos generales. Estos últimos porque suele haber una toxicidad potenciada por estos mismos. Ahora, de acuerdo a sus vías de administración, se administra preferentemente vía intramuscular y subcutánea, como ya había mencionado, y también por vía intravenosa. Y bueno, dependiendo de esto, vamos a tener soluciones inyectables de 1 miligramo por mililitro. Y bueno, ahorita les pongo mejor una tablita donde se resumen las presentaciones y la posología. Bueno, aquí está la tablita. En la cual dice, depende de la patología, la dosis y la vía de administración, la cual se va a seguir dependiendo del paciente. La que nos interesa ahorita es la de paro cardíaco y reanimación cardiopulmonar, donde se menciona que se debe de administrar 1 miligramo vía intravenosa. Previamente diluido en agua para inyectar. Puede ser ya sea solución de cloruro de sodio al 0.9%, glucosa al 5% o glucosa 5% en solución de cloruro de sodio al 0.9% a razón de 1 en 10.000. ¿Sale? Y puede repetirse de cada 3 a 5 minutos, tantas veces como sea necesario, dependiendo del efecto que usted esté observando. Bueno, continuamos con atropina. Queda hablando de la atropina, que es un fármaco que actúa en el sistema nervioso. Ok, hablando de la atropina, del sistema nervioso autónomo, se va a considerar un antagonista colinérgico. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos agentes que se unen a colinorreceptores, hablando propiamente de los muscarínicos o los nicotínicos, y que van a suprimir el efecto de la acetilcolina. Pero bueno, en este caso vamos a encontrar que la atropina se considera un antimuscarínico, es decir, va a inhibir de tipo competitivamente a los receptores muscarínicos. En cuanto a indicaciones, bueno, tenemos que la atropina va a ser una amina terciaria proveniente del alcaloide belladona, y dentro de las indicaciones es que va a funcionar para tratar bradicardias de diferentes etiologías, en este caso bradicardia sinusal sintomática. También se puede utilizar en el bloqueo AV de primer grado y segundo grado MOVITS 1, en el paro cardiorrespiratorio por asistolia y actividad eléctrica sin pulso de baja frecuencia. También se ha utilizado como antídoto en intoxicación por organofosforados, hablando de insecticidas o gases que se utilizan en este caso en los cultivos. También va a tener un efecto antiespasmódico en el tracto gastrointestinal y también va a ser considerado un antisecretor, principalmente en los diferentes tipos de mucosas. ¿Lo pueden pasar? Ok. Ahora, hablando de la farmacocinética y farmacodinamia, tenemos que se va a absorber fácilmente en los diferentes tejidos, el cual va a ser muy rápido, en un tiempo máximo de 30 minutos por vía intramuscular, y si es vía IV, va a ser de 2 a 4 minutos. El metabolismo se va a llevar en el hígado y este va a ser esencialmente llevado por hidrólisis enzimática. Se va a eliminar por la orina de un 77 a un 94%, y la vida media del fármaco va a ser aproximadamente de 4 horas. En cuanto a cómo actúa el fármaco en los diferentes tejidos, vamos a hablar que se une a colinorreceptores y suprime los efectos de la acetilcolina, como ya había mencionado. Pero bueno, hablando de nivel cardiovascular, va a tener dos efectos diferentes. Es decir, si yo utilizo dosis bajas del fármaco, va a actuar inhibiendo en ese caso los receptores M1 de las neuronas inhibidoras presinápticas, lo que va a ser una ligera disminución de la frecuencia cardíaca, a diferencia de que si yo doy dosis altas, va a actuar a través de los receptores M2, haciendo que aumente la frecuencia cardíaca. En cuanto a nivel ocular, va a inhibir, como ya mencionaba, esos receptores muscarínicos y te va a generar una cicloplegia por bloqueo del tono parasimpático, y va a producir una midriasis.
¿A qué quiero llegar con el término ciclopegia? Es decir, la incapacidad que tiene el ojo de hacer un enfoque de la visión cercana. Y en el tracto gastrointestinal inhibe los mismos receptores y va a disminuir la salivación y el peristaltismo. Ok. En cuanto a los efectos secundarios, mencionaba que puede dar ciclopegia, es decir, la incapacidad de poder enfocar en la visión cercana. Va a dar una midriasis de tipo refleja, va a haber sequedad ocular, va a aumentar la frecuencia cardíaca, generando una taquicardia, elevación de la temperatura corporal, va a haber una disminución, en este caso, un aumento en la sequedad de las mucosas, incluso también piel, y en ocasiones te puede generar delirio, incluso alucinaciones. Incluso encontré una mnemotecnia bastante interesante, que probablemente ya varios han escuchado en su curso de farmacología, que es caliente como una liebre, seco como hueso, rojo como betabel, ciego como un murciélago y loco como un sombrerero. Y hace referencia a todas esas manifestaciones clínicas que puede generar la atropina. Ok. En cuanto a las contraindicaciones, está contraindicado en glaucoma, principalmente con ángulo cerrado, puesto que va a aumentar la presión intraocular. También contraindicado en obstrucción gastrointestinal y obstrucción de vías urinarias, debido a que potenciaría estos efectos. Y también contraindicado en úlcera gástrica. En cuanto a precauciones, si este fármaco se da, puede aumentar el consumo de oxígeno del corazón, por lo que debe utilizarse con prudencia en síndromes coronarios agudos. Va a estar contraindicado en el bloqueo AB de tipo 1 y 2 de complejo ancho, puesto que puede generar una bradicardia de tipo paradójica. Además, se debe de evitar en la bradicardia asociada a hipocalemia. En cuanto a las interacciones farmacológicas, no se recomienda usar estos fármacos, puesto que potenciaría los efectos de antagonizar de tipo muscarínico. No se deben de utilizar antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos de H1, ya sea de primera o segunda generación, antiparkinsonianos, disopiramida, fenotiacinas, fármacos neurolépticos, clozapina y quinina, y espasmolíticos. En cuanto a las vías de administración, lo podemos encontrar en 3, es decir, puede ser vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. En cuanto a la disponibilidad, se puede encontrar en una ampolla de 1 miligramo de sulfato de atropina. Y bueno, también hay otras presentaciones farmacéuticas. Acá en cuanto a posología, coloqué solamente algunos usos, que en este caso se puede usar como medicación paranestésica, espasmolítico, para la bradicardia vagal inducida y bradicardia en la que la inhibición del tono vagal está indicada. Ahí vienen las dosis tanto en adultos y niños. Y también se puede utilizar como un antídoto de anticolinesterásicos o antídoto de organofosforados, que en este caso es como que uno de los usos mucho más frecuentes. En el servicio de urgencias, en donde a los adultos se les administra 2 miligramos vía IV, o puede ser también intramuscular, y en los niños 0.05 miligramos sobre kilogramo, por vía IV o intramuscular también. Ok, bueno, siguiendo con los fármacos, vamos a tener también a la amiodarona. Esta amiodarona va a estar indicado tanto en fibrilación ventricular recurrente o taquicardia ventricular sostenida con un paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, es el tratamiento también de arritmias ventriculares durante la reanimación pulmonar y el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular refractario o flóter auricular, asimismo como profilaxis de la fibrilación auricular. O también en pacientes que, por ejemplo, se les va a realizar un bypass coronario a causa de un infarto agudo al miocardio. Esas son las indicaciones más importantes. Ahora, hablemos de la farmacodinamia. Bueno, este es un fármaco antiarrítmico y un potente vasodilatador del tipo clase 3. Actúa directamente sobre el miocardio, ¿sale? Retardando la repolarización y aumentando la duración del potencial de acción. Esto quiere decir que hay una inhibición de los flujos de potasio, tanto en la fase 2 como en la fase 3 del potencial de acción. Además, inhibe de forma no competitiva a los receptores alfa y beta y posee propiedades bloqueantes de calcio.
¿Esto qué va a ser a nivel cardíaco? Bueno, el fármaco relaja tanto el músculo liso vascular como el músculo cardíaco, que se van a reducir mucho las resistencias coronarias y periféricas. Entonces, la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole y la presión sistólica van a reducir mucho la poscarga. Ok, bueno, los efectos adversos. Estos efectos adversos van a estar en diferentes niveles. Principalmente van a estar, bueno, con los que voy a iniciar van a ser las cutáneas. Se dice que por el fármaco va a haber cierta fotosensibilidad, por lo tanto se aconseja no exponerse al sol al paciente durante el tratamiento. Además, también de importancia van a estar las manifestaciones tiroideas. Esto quiere decir, tenemos dos opciones, que el paciente que tengamos sea hipotiroideo, y por lo tanto, al administrarle este fármaco, lo que vamos a ver es una alza franca de la TSH en los laboratorios, que confirman el diagnóstico. Entonces, la función tiroidea se va a normalizar a un tiempo que varía entre 1 a 3 meses después de suspender el tratamiento. Entonces, hay que tomarlo en cuenta para que el paciente pueda proseguir con su tiroxina, y hay que tener también en cuenta que los laboratorios, en este caso, checar la TSH, que estén, bueno, como una guía para la posología de la tiroxina. Entonces, el segundo caso es que el paciente que tenga hipertiroidismo. Entonces, aquí vamos a observar un descenso de la TSH también en los laboratorios, y aquí forzosamente es la suspensión del tratamiento, ya que la curación habitualmente se produce entre entre 3 y 4 meses después de retirar el tratamiento. Ahora, pasando a otros efectos, van a ser los neurológicos. En este caso van a ser comunes las neuropatías periféricas, sensitivo-motoras y las miopatías. Generalmente vamos a tener un temblor extrapiramidal, una ataxia de tipo cerebeloso, entre otros. En cuanto a las manifestaciones hepáticas, se recomienda el seguimiento por laboratorios de las transaminasas porque también las va a elevar muchas de las veces. Entonces, va a elevarlas entre 1 vez a 3 veces los valores normales de las transaminasas, por lo cual tenemos que también tener un chequeo de la función hepática como tal. Hablando de las manifestaciones gastrointestinales, el paciente puede tener vómito, náuseas, constipación y dolor abdominal, entre otros como anorexia. Y hablando ya por último de los efectos coronarios, que son uno de los que más nos importan, vamos a tener que va a dar una bradicardia generalmente moderada y una hipotensión, por lo cual tenemos que también estar al pendiente del paciente. Si lo pasamos de manera muy rápida el medicamento, podemos crearle una hipotensión severa. Entonces hay que tener cuidado con el fármaco cuando lo administremos. Ahora, hablando de las contraindicaciones, bueno, la primera es que conozca el paciente que tiene una hipersensibilidad al yodo. Entonces, en este caso no lo podríamos administrar. Y en el caso de que el paciente llegara con una bradicardia sinusal o un bloqueo sinoauricular, como les comentaba anteriormente, uno de los efectos adversos es la hipotensión y la bradicardia. Entonces, si el paciente llega con esto, pues obviamente podemos acentuar esa bradicardia. En cuanto a precauciones de contraindicación, serían los pacientes con insuficiencia cardíaca y alteraciones de la función tiroidea, como ya les había comentado. Y bueno, hablando de las interacciones farmacológicas, una de las principales que se encuentran son a los anticoagulantes orales, porque ya que la miodarona incrementa los niveles plasmáticos de estos por inhibición de su metabolismo en el hígado. Entonces, eso nos obliga a tener un control más frecuente del tiempo de protrombina de los pacientes y aparte tener adaptar la posología de estos anticoagulantes durante el tratamiento y después de la miodarona. Además, vamos a tener una asociación con el metamizol, los digitálicos, la fenitoína y los anestésicos generales. Bueno, en cuanto a su vía de administración, principalmente es intravenoso, pero también tenemos amiodarona oral. Normalmente en el carrito rojo vamos a tener el intravenoso, y se va a preparar en solución, siempre en solución glucosada al 5%. La dosis principalmente en adultos es de 150 miligramos. Estos se diluyen en 10 a 20 mililitros de solución glucosada y se administran como mínimo en 3 minutos. Lo que les mencionaba, no lo podemos administrar de manera rápida.
Ahora, en cuanto a las presentaciones, los que vamos a encontrar en el carrito rojo van a ser ámpulas o ampolletas. En este caso es inyectable. Y bueno, son las presentaciones de 150 miligramos en 3 mililitros. Y bueno, en cuanto a la posología, pues también depende, ¿no? Si tenemos un paro cardíaco con fibrilación o con taquicardia ventricular, o si tenemos, pues, arritmias potencialmente mortales. En el caso de la posología o de la dosis inicial, siempre es embolo intravenoso de 300 miligramos. Y bueno, lo que les había comentado, se va a diluir en una solución glucosada, pero lo importante es que si ya administramos una inyección, no podemos administrar otra a menos que hayan transcurrido por lo menos 15 minutos después de la primera. Y bueno, para las arritmias potencialmente mortales vamos a tener tanto una infusión rápida, una infusión lenta y una de mantenimiento. Aquí es importante administrar el fármaco en los primeros 10 minutos cuando el paciente lo necesite para que la infusión se repita cada 10 minutos. En el caso de la infusión lenta y de la infusión de mantenimiento va a ser durante 18 horas. Entonces, ahí también hay que ajustar la dosis para que tengamos al paciente en mantenimiento con este fármaco. Bueno, y continuando con los fármacos, llegamos a los analgésicos, teniendo a clonixinato de lisina. Este, pues, es de la familia de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Y bueno, sus indicaciones generalmente van a ser para cuadros dolorosos e inflamatorios de origen traumático de ligamentos, músculos, tendones y articulaciones, así como algunas enfermedades reumáticas localizadas. Ahora, vamos a hablar de las propiedades del fármaco rápidamente. De acuerdo a su farmacocinética, tiene una absorción rápida y completamente en el tubo digestivo. Se va a distribuir de forma amplia, se va a metabolizar en hígado y además los efectos analgésicos máximos se observan aproximadamente a los 30 minutos y su efecto se mantiene aproximadamente por 6 horas. Su excreción, va a ser vía renal. Ahora, ¿cuál es la farmacodinamia? Ya conocemos a los AINES, así que nada más va a ser a manera general. Los AINES en general van a inhibir a la vía del ácido araquidónico, específicamente a las enzimas COX-1 y COX-2, las cuales al inhibirlas van a evitar que haya una producción de prostaglandinas, las cuales ayudan a, o bueno, se hacen presentes en el proceso de la inflamación y el dolor. Entonces, al inhibir la producción de estas prostaglandinas, pues obviamente el paciente no va a tener dolor y otras situaciones como por ejemplo va a haber una antiagregación plaquetaria, va a ser bueno, muchas cosas, pero lo que nos interesa ahorita pues obviamente es el dolor analgésico, pues. Ahora, en cuanto a los efectos adversos, van a estar presentes más que nada náuseas, vértigo y somnolencia. Ay, disculpe. De acuerdo a sus contraindicaciones, obviamente va a estar contraindicado cuando haya una hipersensibilidad al fármaco o si ha tenido antecedentes de broncoespasmo, urticaria o angioedema con el uso de algún otro AINE. De igual manera, si el paciente cuenta con alguna úlcera péptica o hemorragia gastroduodenal, está contraindicado, ya que al inhibir la producción, al inhibir las prostaglandinas y tromboxanos, en este caso, se va a disminuir la agregación plaquetaria y pues si el paciente ya tiene una hemorragia previa, se va a exacerbar. En el embarazo también está contraindicado, se clasifica como categoría C. Y bueno, no hay estudios que prueben que sea seguro en niños menores de 12 años, por lo cual también está contraindicado. Ahora, ¿qué interacciones hay? Obviamente con AINES, ya que pues AINE con AINES se puede potenciar o bloquear receptores. También tiene interacción con diuréticos, generalmente ahorradores de potasio, antihipertensivos y litio. En cuanto a las vías de administración, generalmente van a ser vía intramuscular, intravenosa, oral o tópica. Bueno, de acuerdo a las presentaciones, más que nada van a estar en comprimidos, en tabletas,
en gel o a manera de ampolletas, que aquí no les puse una imagen, pero también va a estar en ampolletas. Bueno, generalmente este fármaco se da vía oral y bueno, se recomienda una dosis de 125 a 250 miligramos 3 a 4 veces al día. Bueno, ahora hablando sobre diazepam, el cual es de la familia de las benzodiazepinas. Este está indicado principalmente en trastornos de ansiedad, en síndrome de abstinencia alcohólica, en estados convulsivos, en insomnio y en espasmos, bueno, cuando el paciente presente espasmos musculares. De acuerdo a su farmacocinética y su farmacodinamia, va a tener una buena absorción a través de la mucosa gastrointestinal, es por ello que pues también se puede dar vía oral. Tiene una amplia distribución, ya que cruza barrera placentaria. Su metabolismo es vía hepática, dando 3 metabolitos activos, donde el principal es el oxazepam. Su excreción es vía renal. Y bueno, generalmente su efecto inicia entre 30 a 60 minutos cuando es administrado vía oral. Y el importante o el que nos interesa es la intravenosa, el cual tiene un efecto a los 5 minutos aproximadamente. Ahora, de acuerdo a la farmacodinamia, en general provoca sedación, hipnosis, disminución de la ansiedad, relajación muscular, amnesia anterógrada y, bueno, inhibe la actividad tiene actividad anticonvulsiva. ¿Qué es lo que sucede a grandes rasgos? Bueno, las benzodiazepinas actúan a nivel del receptor de GABA. GABA, si ustedes recuerdan, es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Entonces, al activar este receptor, hace que el efecto que tiene GABA sobre estos receptores se mantenga. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de que llega la benzodiazepina, en este caso el diazepam, a estos receptores, hay un incremento o una persistencia de entrada de cloro a la membrana plasmática, lo cual genera una hiperpolarización sostenida. Al generar una hiperpolarización sostenida, esto va a evitar que haya una transmisión de los impulsos nerviosos y por lo tanto va a tener como ese efecto de depresor en el sistema nervioso central. Es por ello que tiene estos efectos como sedación, hipnosis, etc. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Generalmente se ve ataxia, vértigo, confusión o somnolencia. Bueno, confusión y somnolencia. No es muy común la confusión, sin embargo, se puede dar y también puede haber una cierta depresión mental, ya que, como les había mencionado, es depresor. Ahora, ¿en qué momentos está contraindicado? De igual manera, si hay una hipersensibilidad previa con este fármaco y en estados de, pues de depresión, bueno, de depresión del sistema nervioso central, como por ejemplo coma, choque, y en otros casos cuando hay una farmacodependencia del mismo fármaco, en epilepsia, en psicosis, hipoxia y edema cerebral. Ahora, ¿con cuáles va a tener interacción? Con aquellos que también sean depresores, como por ejemplo opioides, barbitúricos, alcohol y con algunos antidepresores tricíclicos y anestésicos generales. Bueno, vías de administración van a ser de manera oral, vía intravenosa y vía intramuscular. De acuerdo a las presentaciones, pueden estar en comprimidos, en tabletas o en solución inyectable, 10 miligramos sobre 2 mililitros. Ahorita les muestro una tablita de la posología de los fármacos. Bueno, aquí, dependiendo de cómo llegue el paciente a urgencias, pues es la dosis que se le va a administrar. Sin embargo, pues bueno, aquí se los resumí. Más que nada vía oral o si ya es, por ejemplo, estados epilépticos o, por ejemplo, reacciones psiconeuróticas, pues puede ser IV o intramuscular. Ok, ahora hablando de la dopamina, tenemos que la dopamina es el precursor metabólico inmediato de la noradrenalina. Como tal, esta la encontramos de forma natural en el sistema nervioso central, el cual, bueno, se va a metabolizar y lo podemos encontrar en los ganglios basales.
Este va a tener diferentes efectos. Se menciona que va a tener efecto en los receptores alfa y beta adrenérgicos. También puede estimular a los dopaminérgicos, ya sea D1 o D2. Y bueno, eso va a ser en relación a varias de las funciones que va a tener. ¿Le pueden cambiar, por favor? Ya. Ok. En cuanto a las indicaciones, se menciona que es el fármaco de elección para choque cardiogénico y séptico. También va a estar, lo vamos a utilizar en la hipotensión aguda y en la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto principalmente los efectos que va a tener. Menciona que la dopamina a dosis bajas va a tener un efecto sobre los receptores beta 2 adrenérgicos, en el cual va a tener en el corazón un efecto cronotrópico e inotrópico, el cual va a hacer que va a aumentar el gasto cardíaco. Ok. En cuanto a la farmacocinética, va a tener una distribución ampliamente en todo el organismo. Se menciona que no cruza la barrera hematoencefálica y se desconoce si atraviesa la barrera placentaria. Dentro del metabolismo de la dopamina, menciona que se va a metabolizar en hígado, en riñón y plasma, y esto a través de la monoamina oxidasa y por la catecol o metiltransferasa, que es un compuesto inactivo. Y un 25%, como habíamos mencionado, es un precursor inmediato, se va a convertir o metabolizar en norepinefrina. En cuanto a la excreción, también vamos a tener dos formas de excretarlo. Una como ácido hemovalínico conjugado, y otro que en este caso va a ser el ácido 3,4 dihidroxifenilacético. La vida media plasmática va a ser aproximadamente 2 minutos. El comienzo de la acción del fármaco va a ser a los 5 minutos y su administración puede ser IV. Durante duración de la acción, aproximadamente menos de 10 minutos. En cuanto a la farmacodinamia, mencionaba que va a ser depende de los diferentes receptores. Por ejemplo, mencionaba que a dosis bajas estimula los beta 1 y el cual va a ser un efecto cronotrópico y inotrópico positivo en el corazón. Puede ser que en dosis altas se pueda estimular los receptores alfa 1 y en este caso generaría una vasoconstricción. Si supongamos activar en este caso o actuar sobre los receptores dopaminérgicos, primordialmente los D1, actuarían en este caso en los lechos vasculares, generando una vasodilatación, el cual va a hacer que aumente la resistencia periférica total y por ende aumente el flujo sanguíneo. Y si fuera a activar en este caso a los receptores D2, esto tiene que ver con la liberación, pero ahora de la noradrenalina principalmente. En cuanto a los efectos secundarios, puede en ese caso generar arritmias, puede generar cefaleas, hipertensión, puede generar en niños hiperactividad, insomnio, náuseas y temblores principalmente. En cuanto a contraindicaciones, pues obviamente si hay alguna reacción de hipersensibilidad al fármaco, no se deberá administrar en feocromocitoma y en taquiarritmias cardíacas como fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Se debe tener especialmente cuidado en hipovolemia, utilizarla solamente después de reponer el volumen, puede provocar taquiarritmias como ya había mencionado, administrar con precaución en shock cardiogénico con insuficiencia cardíaca congestiva concomitante, no mezclar con soluciones alcalinas en la vía venosa, puesto que un medio alcalino inactiva el fármaco. El tratamiento debe reducirse gradualmente y no suspender de forma brusca. En cuanto a las interacciones, pues vamos a tener diferentes tipos de fármacos, pero va a disminuir su concentración con el propofol o la guanetidina, acción potenciada por los inhibidores de la monoamina oxidasa, metildopa, estacaponina, efectos cardíacos antagonizados por el propranolol o el metoprolol, potencialización de los efectos cardiovasculares con antidepresivos tricíclicos, potencialización del efecto vasopresor con agentes vasopresores o vasoconstrictores, como los alcaloides del cornezuelo del centeno u
otros fármacos oxitocíticos. Puede haber riesgo de hipotensión y bradicardia con fenitoína. Y bueno, entre otros fármacos que podemos encontrar aquí. En cuanto a vías de administración y presentaciones, pues en este caso podemos encontrarla IV o incluso también intramuscular. Y acá únicamente coloqué las dosis en cuanto a los efectos que quiera conseguir uno, ya sea generar diuresis o una dosis para aumentar el gasto cardíaco o una dosis vasopresora, y aquí puedes encontrar las diferentes dosis. Y bueno, para proseguir con los demás fármacos, solo nos faltan dos. Uno de ellos es el bicarbonato de sodio a 0.75 gramos. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de este fármaco? Se indica principalmente la acidosis metabólica, como recordamos, es una disminución del bicarbonato y una disminución de la concentración de CO2. Entonces, aquí nos va a hacer mucha falta en la acidosis metabólica. Además de que, bueno, puede ser también dado para una insuficiencia circulatoria debido a un shock cardiovascular o también a una deshidratación severa. Esas son las principales indicaciones, pero también se encuentra que se puede dar en el tratamiento para diarrea severa en caso de pérdidas significativas de bicarbonato. Ok, chicos, ¿qué es lo que va a hacer esto? Bueno, va a ser como conocemos, el bicarbonato es amortiguador del sistema ácido-base. Entonces, al aumentar el bicarbonato plasmático, hace que las sustancias amortiguadoras que exceden la concentración de hidrogeniones se aumente el pH sanguíneo, con lo que se revierta las acidosis metabólicas. Entonces, incrementa ese bicarbonato plasmático de modo que las sustancias amortiguadoras exceden la concentración del ion hidrógeno y van a elevar el pH sanguíneo. Entonces se revierte esa acidosis metabólica. Ok, bueno, ¿cuáles van a ser los efectos o reacciones secundarias o adversas? Principalmente va a ser una arritmia cardíaca, dolor muscular con dosis elevadas de pero también podemos encontrar como son síntomas como nerviosismo, inquietud, alcalosis metabólica, si nos excedemos de fármaco, debilidad y fatiga. Si nosotros administramos demasiado rápido este fármaco, podemos producir una alcalosis severa que puede terminar o que puede ser acompañante de una hiperreflexia o también tetania en el paciente. Bueno, algunas de las contraindicaciones que tenemos son que el paciente tenga una alcalosis metabólica o respiratoria, y que tenga el paciente también pérdida de cloruro, ya sea un vómito que sea hipocalcémico o que tenga hipocalcemia. Y también va a estar contraindicado en anuria y oliguria, en cirrosis hepática e insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, algunas de las interacciones con medicamentos van a ser con diuréticos depletores de potasio, como son el de furosemida en este caso, ya que puede aumentar la alcalosis hipoclorémica y el bicarbonato de sodio puede reducir las concentraciones de potasio, lo cual también tendríamos algunas reacciones cardíacas si nosotros reducimos las concentraciones de potasio al darlo con algún diurético como es furosemida, que es ampliamente utilizado. Ok, bueno, ¿cuáles son las vías de administración? Vamos a tener dos. En este caso pueden ser intravasculares o pueden ser también subcutáneas. Las que vamos a estar ocupando o la presentación que se ocupa en el carrito rojo es para vía intravenosa. Ok, y bueno, hablando ya como tal de la presentación, vamos a tener que es una solución inyectable con una concentración de 7.5% en el caso de que sea un frasco, pero lo que más se ve en el carrito rojo son las ámpulas o ampolletas. En este caso son de 10 mililitros con una concentración de 7.5% de bicarbonato de sodio. Y bueno, la posología, aquí vamos a también tener dos, para paro cardíaco y para acidosis metabólica. En el caso de la posología, también influye mucho el tiempo de administración, ya que debe ser administrado solo si al pasar 3 minutos de la caída en paro en el paciente con paro cardiorrespiratorio,
este no ha respondido al RCP. Entonces, lo que hace el bicarbonato en este caso es que se logra alcalinizar el medio externo eritrocitario por el intercambio de un bicarbonato por un sodio. Entonces, donde más lo vamos a ocupar es en paro cardíaco y en acidosis metabólica. En paro cardíaco son 1000 equivalentes sobre kilo de peso, en bolo intravenoso, que puede repetirse cada 10.000 minutos, pero a una dosis de 0.5 mil equivalentes. Pero si tenemos presencia de una acidosis metabólica, se van a dar 2 a 5 mil equivalentes sobre kilo en 4 a 8 horas. Y bueno, para concluir el primer cajón de fármacos, vamos a tener a la lidocaína simple al 1 o al 2% de concentración. Y bueno, las indicaciones, principalmente, este fármaco se va a dar para el tratamiento de la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular durante la reanimación cardiopulmonar o en el tratamiento de arritmias ventriculares resultantes de un infarto a miocardio o también para la manipulación en cirugías cardíacas. Pero también, como lo conocemos, principalmente es para anestesia tópica de piel y membranas mucosas, principalmente. Ok, ¿qué va a hacer en cuanto a farmacodinámica? Bueno, este fármaco va a inhibir la entrada de sodio en los canales rápidos de la membrana celular del miocardio. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar el periodo de recuperación después de la repolarización. Lo que nos va a dar como resultado es que el fármaco suprime las despolarizaciones espontáneas en los ventrículos por inhibición de los mecanismos de reentrada y suprime a su vez el automatismo. Entonces, bueno, como lo vimos, es para fibrilaciones ventriculares principalmente y bueno, esto es lo que va a hacer este fármaco. Ok, ¿cuáles son los efectos adversos? Vamos a tener principalmente, si es de manera tópica, una irritación o ardor en la piel, pero si es de manera intravenosa, como es o sistémico, vamos a tener principalmente afectaciones tanto cardiovasculares como también del sistema nervioso central. Lo que peor nos podría dar sería un estado de convulsión en el paciente y a nivel cardiovascular que tuviéramos una hipotensión severa. Ok, bueno, en cuanto a contraindicaciones, la principal es durante el embarazo, ya que está catalogado en una categoría B, en el riesgo del embarazo, ya que la lidocaína se excreta en la leche materna, sino la relación de concentración entre leche y plasma de 0.4. Y con respecto a las interacciones farmacológicas con otros antiarrítmicos, se puede producir efecto sinérgico, ya sea como anestesia local, puede causar bradicardia sinusal en un paciente tratado con amiodarona. Si recordamos, la amiodarona como efecto adverso nos iba a dar una bradicardia. Si nosotros lo ocupamos aparte como anestesia local, pues también puede potenciar este efecto. Y bueno, las vías de administración, como les mencionaba, puede ser de vía intravenosa o intramuscular. Principalmente la que vamos a ocupar para el carrito rojo como emergencia va a ser intravascular. Y bueno, las presentaciones que teníamos, lo que les mencionaba al principio, vamos a tener que tenemos una concentración de 1 o de 2%. La que más se ocupa en el caso del carrito rojo es la de 2%, y bueno, es vía intravenosa de igual manera. Ok, en cuanto a posología, como lo vimos, una indicación importante para la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. Entonces, la dosis inicial es de 1 a 1.5 miligramos sobre kilo y como antiarrítmico es de 0.5 a 0.75 miligramos sobre kilo cada 5 a 10 minutos, con una dosis máxima de 3 miligramos por kilo. Bueno, chicos, aquí les pusimos una tablita de resumen en el cual ponemos la posología de cada uno de los fármacos que acabamos de mencionarles para que ustedes la puedan checar. Ok, bueno, ahora llegamos al segundo cajón, en el cual se ha denominado materiales de consumo. Aquí dentro de los materiales que podemos encontrar son agujas hipodérmicas, diferentes catéteres, hablando del umbilical, del subclavio, podemos encontrar cinta umbilical, cubrebocas, Destructix, electrogel, electrodos, equipo para catéter venoso periférico, para transfusión, venoclisis, microgotero y normogotero y microgotero. Podemos encontrar la guía de cobre, las diferentes jeringas desechables,
lancetas, llaves de 3 vías, punzoCATs, sondas de aspiración, sondas Foley, sondas para alimentación, para pleurostomía. Y esos serían como que algunos de los ejemplos que podemos encontrar en el segundo cajón de consumibles. Disculpe, aquí no sé por qué se cambiaron estas dos diapositivas, pero continúo con el tercer cajón y ahorita regresamos al cuarto, ¿sale? Entonces, bueno, el tercer cajón es de vía aérea, pues más que nada aquí es todo el material que se utilice para mantener esta vía aérea permeable. Ahora aquí les puse una tablita de qué es, en resumen, lo que debe de haber y ya sea de adulto o pediátrico y la cantidad. Ahora, pues lo más común es la presencia de cánulas endotraqueales de diferentes medidas. Ahorita lo vamos a ver. Catéter umbilical, aguja intraósea, guía de intubación de cobre para las mismas cánulas endotraqueales, lidocaína con atomizador manual al 10% para facilitar la intubación, cánulas de Guedel, ahorita vamos a ver igual las medidas. Aquí dice 3, 4 y 5, sin embargo hay demás medidas, estas son las más comunes para adulto. Mangos de laringoscopio con sus respectivas hojas, ya sean rectas o curvas, ahorita lo vamos a ver también, guantes estériles y bueno, tela adhesiva. Ahora, sobre las cánulas endotraqueales, aquí, bueno, yo creo que ya la mayoría conocemos estas cánulas, sin embargo, pues bueno, esta es la forma de una cánula, es como una manguerita, la cual en el punto donde dice conexión, bueno, se intuba al paciente con esta cánula y en donde dice conexión se le pone ya sea una bolsa, válvula, mascarilla o una toma de oxígeno para, como tal, darle oxigenación al paciente. Después, la última parte, como para identificar la parte que va internamente, es donde está la presencia del globito o neumo. Este se utiliza para poder atorar la cánula y que nos esté saliendo de la vía respiratoria, la vía aérea. Ahora, de manera externa va a quedar el balón de control o esta porción que se va a utilizar para inflar el globito de manera externa con una jeringa generalmente de 10 mililitros. Bueno, aquí les puse una tablita de la clasificación de los distintos tubos endotraqueales que existen. Sin embargo, pues yo les voy a hablar de los básicos, pero aquí les puse de otros tipos que existen, ya sean de un lumen, de doble lumen o algunos especiales. Bueno, ahora, como tal de los tubos endotraqueales, van a haber diferentes medidas, dependiendo de la edad en la que queramos ponerle. Aquí también tenemos una tablita, dependiendo si es niño prematuro, a término, pediátrico como tal, o ya mujer o varón. Ahora, generalmente para mujer se utiliza en una medida de 7.5 a 8.5 milímetros y para hombre de 8 a 9. Esto va a variar dependiendo de la constitución. Aquí me faltó agregar que pues la guía metálica de cobre que está en este cajón también se pone dentro de este tubo. ¿Para qué? Para poder facilitar pues la puesta de esta misma, de este mismo tubo endotraqueal. Ahora, por otro lado, para facilitar la oxigenación del paciente, tenemos a las cánulas de Guedel o cánulas orofaringeas. Estas lo que son es que por su forma anatómica evita que la lengua caiga hacia atrás y además obstruya en la vía aérea. A través de ellas se pueden introducir sondas e inclusive se puede ventilar al paciente. Ahora, para elegir la cánula respectiva por edad o por ser adulto o mujer, hay una técnica en la cual nada más se mide la distancia entre la comisura labial y el inicio del pabellón auricular con la concavidad hacia arriba de la cánula, es decir, de acá a acá se mide y más o menos tiene que sobresalir un poquito la cánula para observar que sea la adecuada para el paciente. No tiene que sobresalir mucho porque si sobresale demasiado se puede ahogar el paciente y si no sobresale o si no se llega aunque sea a la comisura labial, esta puede irse para atrás y obviamente obstruir al paciente de igual manera. Bueno, de las medidas existen del 1 al 5 con longitudes del 6 al 10, sin embargo, como ya lo vimos en la tabla, se utiliza más del 3, 4 y 5.
Y para pequeños hay de 3 números, ya sea 0, 00 o 000. Esto es para niños y lactantes. Ahora también tenemos hojas para laringoscopio. Obviamente tiene que haber tanto el mango como la hoja para el laringoscopio. Siempre que se vaya a hacer uso del carro rojo, hay que verificar que haya este mango y su hoja respectiva. A su vez también que haya de 2 tipos de hojas, ya sea, bueno, depende también del carrito, el variante de carrito del cual se esté tratando. Sin embargo, hay 2 variantes de estas hojas, ya sean curvas o rectas. Las curvas o Macintosh hay de 00 al 5. Estas generalmente se utilizan para adulto. Y las rectas Miller también hay del 0 al 5 aproximadamente. Y bueno, como les mencionaba, este es más para niños. Así como hay estas hojas, también están los mangos, los cuales van a ser, tienen que ser respectivos con sus hojas. Ahora, en cuanto a los mangos, pues obviamente hay que verificar que tenga pilas y que al momento de introducir la hoja sea la hoja que le quede y que al utilizarlo se prenda la lamparita, porque pues luego sucede que está el mango, está la hoja, pero no tiene luz, entonces no va a servir de nada al momento de la intubación. Y bueno, ahora sí. Perdón, amiga. No, no te preocupes. Bueno, chicos, para terminar, y doctor, para terminar la presentación sobre carrito rojo, les vamos a hablar por último del cuarto cajón, o también llamado el cajón de las soluciones, aunque también podemos ver que va a tener otros elementos. Bueno, en este cajón, que es el cuarto, principalmente el último de los carritos estándares de los hospitales, vamos a tener diferentes elementos. Como primero vamos a encontrar la bolsa para reanimación en adultos con reservorio y mascarilla con extensión para oxígeno. Como podemos ver en la imagen, son ese tipo de mascarillas, las cuales podemos hacer una técnica de CIE para sellado completo, pero también van a tener una extensión para oxígeno y una bolsa de reservorio para el paciente. ¿Le pueden ir dando clic, por fin? Ok, bueno, también vamos a tener la presencia de catéter para oxígeno. En este caso son las puntas nasales. También mascarillas para oxígeno de adulto, que son este ejemplo, que también se conectan a la toma de oxígeno para poder calibrar qué tantos litros por minuto pasarle al paciente. Vamos a tener agua inyectable, que son botellitas de 500 mililitros. Vamos a tener también solución Amacel. Esta solución me llamó la atención porque es un tipo o es un sustituto de plasma que está utilizado para la reposición de volumen y para corregir o prevenir la insuficiencia cardíaca debido a la cantidad inadecuada de volumen de plasma sangre. Entonces, se puede ocupar para hemorragias extensas, como también para reposición de líquidos, o para también se puede ocupar como vehículo para medicamentos. Seguimos vamos a tener también soluciones con manitol de 250 mililitros y vamos a tener, bueno, ya como tal, las soluciones cristaloides, que son principalmente ocupadas como vehículo para diferentes medicamentos o como para reposición de volumen. En este caso vamos a tener las soluciones de cloruro de sodio en una concentración a 0.9%, pero la vamos a tener en 3 presentaciones, de 1000 mililitros, 500 y 250. También vamos a tener la presencia de soluciones glucosadas al 5% de concentración en presentaciones como son de 1 litro o 1000 mililitros, 500 mililitros y 200 mililitros. También vamos a contar con la presencia de soluciones mixtas en 1 litro o 1000 mililitros. Y también vamos a tener solución Harman. Esta solución Harman vamos a tenerla tanto en 1000 como en 500 mililitros. Y bueno, con respecto a carrito rojo, eso es todo por nuestra parte. Nosotros abundamos todo lo que teníamos que hablar de carrito rojo y en el próximo video estaríamos viendo el tema correspondiente a cardioversión y desfibrilador.